La muerte de Luis XIV, en 1715, dio paso al desbordamiento de la propaganda antirreligiosa de la Ilustración. En las décadas siguientes, los filósofos racionalistas o ilustrados formaron una auténtica secta. Su pontífice máximo fue Voltaire, poco original, pero brillante divulgador. Su obsesión era aplastar a la infame, nombre que aplicaba a la Iglesia Católica. Otro golpe al cristianismo lo asestarán en Francia Diderot y D'Alembert, con su famosa Enciclopedia, una especie de compilación del libre pensamiento ilustrado y anticristiano. En Francia, el llamado espíritu de las luces, hostil al cristianismo, empapó los ambientes de la aristocracia y de la alta burguesía. España e Italia sufrieron solo en pequeña escala la influencia filosófica ilustrada. Una sociedad secreta, la masonería, nacida a principios del siglo XVIII, tuvo un importante papel en el desarrollo de la Ilustración y lo sigue teniendo en el mundo actual. Se inspira en el relativismo y en el deísmo, es decir, en la pretensión de crear una religión natural al margen de Dios. Sus primeras logias se fundaron en Inglaterra y se propagaron por Europa, dividiéndose en diversos ritos y sectas. Entre sus miembros se han contado muchos líderes políticos de los 3 últimos siglos. Proclaman la fraternidad y la filantropía, pero todos los papas, desde Clemente VII en 1738, la han considerado incompatible con el catolicismo. Mientras los gérmenes anticristianos hacen mella en las élites, el pueblo llano sigue fiel a la religión católica. En el siglo XVIII, las 3/4 partes de la población europea vive en el campo, asiste a misa y trata de cumplir los mandamientos. Las iglesias se multiplican gracias a la enorme generosidad de los fieles y se adornan profusamente. Proliferan las capillas, ermitas, estatuas y pinturas, a veces ingenuas. La devoción popular es viva, sobre todo a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Finalmente, el extremismo ilustrado estalla en 1789 con la Revolución Francesa. Es el terremoto que pone fin a la Edad Moderna y abre paso a la contemporánea. Los revolucionarios franceses pregonan, al principio, la igualdad, libertad y fraternidad. Pero guillotinado el rey Luis XVI y proclamada la Primera República, se radicalizan y recurren al asesinato político masivo. En el período del terror, de 1793 a 1794, la guillotina no se detiene. Solo en julio de 1794 dejan en ella sus cabezas más de 4.300 personas, incluidos sacerdotes y religiosas. Durante la Revolución Francesa se produjo una de las persecuciones más sangrientas y descristianizadoras de la historia reciente. En el llamado período del terror, la imagen de la Virgen María de la Catedral de París fue sustituida por una imagen de la diosa Razón. En 1793 se inventó un calendario republicano para suplantar al cristiano y se obligó a los sacerdotes a obedecer al nuevo régimen firmando la Constitución Civil del Clero. Los que se mantuvieron leales al Papa lo pagaron caro. En un solo día se asesinó en París a 200 sacerdotes y 3 obispos. La República usurpó los bienes de la Iglesia y pretendió convertir a los sacerdotes en funcionarios. La revolución engendró una guerra civil, guerras exteriores, hambre y caos. París, 1794. Asistimos al martirio de las 16 monjas carmelitas descalzas de Compiègne. En este carro las llevan para ser guillotinadas. Es la época del terror de la Revolución Francesa. No lloran. Contentas de ofrecer sus vidas a Dios, cantan un himno al Espíritu Santo. Lo evoca muy bien esta película, Diálogos de Carmelitas. Pero no es ficción. Fue un hecho real. Esas monjas, con su priora al frente, fueron ejecutadas por no querer renunciar a sus votos religiosos. Muchos más fueron los mártires de aquella revolución que, como otras después, dirigieron su odio hacia los amigos de Dios.
¿Cómo se llegó a eso? ¿Y cómo sobrevivió la Iglesia? La Revolución Francesa es el desenlace de un siglo de descristianización de la cultura y de la vida pública. Aunque el pueblo seguía practicando la religión, entre la nobleza y la burguesía predominaba el espíritu llamado de las luces o de la Ilustración. ¿Sabes quiénes eran los ilustrados del siglo XVIII? ¿Te suenan los nombres de Voltaire, Diderot o d'Alembert? Se les conocía también como racionalistas. ¿Qué pretendían? Eliminar al creador del mundo y llenar el vacío dejado con un simulacro de religión natural o deísmo que negaba el culto externo a Dios. ¿Cómo explicar el triunfo de aquellas ideas anticristianas minoritarias y su acceso al poder? ¿Hubiera sido eso posible sin la masonería? Todos los papas han juzgado la masonería incompatible con el catolicismo. ¿Será porque aspira a ocupar el lugar de Dios? En tal caso, masonería, ilustración, deísmo y racionalismo ¿no tendrían algo en común? La Revolución Francesa tuvo como propósito secreto destruir la cultura cristiana en toda Europa. Sus pensadores estaban alineados a la ideología de la masonería. Fue en 1784 que el alto mando de los Illuminatis emite la orden según la cual la Revolución Francesa debía producirse. Y para esto, Adam Weishaupt se contacta con Maximilien Robespierre, precursor de la Revolución Francesa. Esta fue en realidad la primera fase para instalar a largo plazo un gobierno mundial anticristiano liderado por el Imperio Illuminati. En 1827, Sir Walter Scott publicó sus 9 volúmenes sobre la vida de Napoleón Bonaparte y confirmó que la Revolución Francesa fue en realidad planificada por los Illuminatis y financiada por la dinastía Rothschild. La Revolución Francesa no surgió del pueblo, sino de una élite aristocrática. No solo eso, sino que se volvió contra el pueblo francés. Aproximadamente 40.000 personas fueron asesinadas durante el reino del terror en Francia. El 90% de las víctimas fueron personas de clase media, trabajadores y campesinos. 2.400 clérigos de la Iglesia Católica fueron decapitados por la Revolución Francesa. Se impuso la razón a sangre y fuego. La razón como fin y no como un medio generó un monstruo que se devoró miles de vidas inocentes. Para Rousseau, por ejemplo, la naturaleza del hombre se halla corrompida por el orden existente, fruto de una visión religiosa que debe ser demolida para que la voluntad general pueda expresarse libremente. Según Voltaire, el gran impedimento para el triunfo de la voluntad general era la Iglesia, a la cual calificó de infame. De allí
que la Revolución Francesa ejecutó una sangrienta represión contra los cristianos y todo el pueblo francés, sin precedentes en la historia. La Revolución Francesa fue, en realidad, el primer genocidio contemporáneo contra una población civil. El terror dejó paso a las guerras y a Napoleón. ¿Puso fin a la revolución? Más bien propagó sus ideas por Europa. En 1799, un ambicioso oficial de artillería aprovecha el desorden para dar un golpe de Estado. Se llama Napoleón Bonaparte. Heredero de las ideas revolucionarias, busca ante todo el poder, primero en Francia y luego en Europa, al compás de sus resonantes y sangrientas victorias militares. Desprecia a la Iglesia, pero quiere servirse de ella, pues intuye que la moral cristiana es la mejor garantía contra el desorden y la delincuencia. Esto explica que Napoleón firme con el Papa Pío VII el Concordato de 1801, o tratado que regula las relaciones entre el Estado y la Santa Sede. La Iglesia puede al fin salir de la clandestinidad. En 1804, Napoleón invita a Pío VII a su coronación como emperador, para dar así legitimidad a su dinastía. Es una trampa. Es el propio Napoleón quien se corona a sí mismo, y el Papa es, de hecho, su prisionero. Napoleón quería una religión para el pueblo, pero en manos del gobierno. Exigió el derecho a nombrar obispos en Francia, pero el cardenal de París le contestó: puedes cubrir la tierra con tus ejércitos y con tu poder, pero no podrás mandar en las conciencias. En 1809, Napoleón se divorció de Josefina y decidió invadir los estados pontificios. Pío VII tuvo el valor de excomulgarlo. El emperador lo llamó loco y lo encarceló. El Papa sufrió 3 años de cautiverio y solo pudo regresar a Roma después de la caída de Napoleón Bonaparte, en medio de un inmenso clamor popular. A pesar de todo, la vida de la Iglesia siguió dando frutos espirituales. Santa Margarita María de Alacoque impulsó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Bautista de La Salle fundó una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Y así muchos otros santos. Promovieron numerosas iniciativas a favor de los pobres, de la educación católica y de las misiones. Fue una época de esplendor en el arte y la música. Durante los siglos XVII y XVIII se desarrollaron nuevas formas musicales religiosas, reflejo del mayor interés por conocer y disfrutar de la Sagrada Escritura. Entre los compositores te sonarán nombres como Haydn o Mozart. En la pintura, escultura y arquitectura triunfa el barroco en el siglo XVII con sus grandes artistas como Velázquez, Zurbarán, Gregorio Fernández o Bernini. Pero ya en el siglo XVIII se vuelve a las formas clásicas y racionales, dando lugar al neoclasicismo, con edificios como la Madeleine en París o el Real Oratorio del Caballero de Gracia en Madrid. Difícilmente encontrarás una época más apasionante y sorprendente.